están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? A ver. Hola, cielo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a dar clase. La clase de hoy va a ser sobre Guerra Fría. ¿Ya? Bueno, sé que sí pueden escribir, así que no hay problema. Vamos comenzando entonces, porque el tema es un tanto largo. ¿Ya? Es el concepto de Guerra Fría. Hola, Miguel, ¿qué tal? Más el concepto de Guerra Fría más más hechos. Vamos a hablar un poquito de hechos. ¿Ya? Entonces comencemos. Un segundo. Es esto. Borramos esto, sacamos esto. ¿Tú quieres? Mucho mejor, tú quieres. Listo. Hola, Teresita, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar. Bueno, ahí tenemos, ¿no? La Guerra Fría. Eh, Como ven ustedes, ven ahí, la Guerra Fría es un periodo que va desde el año de 1945, como dice en esta parte, el final de de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año de 1991, que es con la desintegración de la Unión Soviética. Esos son los años en los cuales se desarrolla este periodo conocido como Guerra Fría, ¿ya? ¿Por qué se le llama Guerra Fría? Bueno, porque tenemos un mundo bipolar, un mundo dividido en dos bloques, en dos polos. Un polo capitalista, liderado por Estados Unidos, y un polo socialista, liderado por la Unión Soviética. ¿Está bien? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, el líder del socialismo es la Unión Soviética. Hay una cosa que debemos tener claro. Para el siglo XIX había varios tipos de socialismo. Había varias propuestas políticas que lleva el nombre socialismo. ¿Ya? Y una de ellas era el socialismo planteado por Marx. Esa era una de ellas, el socialismo planteado por Marx. Para el siglo XX, el socialismo planteado por Marx es llevado a cabo por Lenin. En el año de 1917, Lenin lo va a llevar a cabo en Rusia. En Rusia. Marx ya estaba muerto para ese entonces. ¿Ya? Marx había muerto en el siglo XVIII, siglo XIX, perdón. Marx ni siquiera llegó al siglo XX. Y a Marx le hubiera llamado mucho la atención de que su propuesta socialista se hubiera llevado a cabo en Rusia. Le hubiera llamado bastante la atención, ¿eh? Porque la idea de Marx acerca de una revolución socialista, de una dictadura del proletariado, ¿está bien? Él no lo planteaba para Rusia, ni para ningún país parecido a Rusia. O sea, si nos basamos en el marxismo puro, Rusia no debería ser socialista. Rusia, China, Cuba, Vietnam no deberían ser socialistas. ¿Por qué? Porque el marxismo, basándonos en lo que propone Marx, el socialismo se da en un proceso dialéctico propio del desgaste del sistema capitalista. Y para que dicho sistema capitalista entre en desgaste,
Lo que tiene que suceder es que este sistema debe haber llegado a su máximo apogeo. Y su máximo apogeo es industrialización, capitalismo radical. O sea, Marx, cuando piensa en socialismo, en revolución, bueno, él piensa en comunismo, ¿no? Y piensa en dos etapas del comunismo que luego se interpreta uno como socialismo y otro como comunismo. Pero Marx no lo propone así. Pero cuando Marx propone todo su pensamiento a mediados del siglo XIX, él no está hablando pues de países como Rusia, como Cuba, ningún país latinoamericano. Él está proponiéndolo para Alemania, para Inglaterra, para Estados Unidos. ¿Está bien? Entonces él lo propone así. Él lo propone un socialismo para países que han llegado a lo máximo de la industrialización. Entonces, el requisito para que haya un país socialista, desde la visión del fundador del marxismo, Carlos Marx, o Karl Marx, era que el país debía estar en su apogeo capitalista. Y esto, por una cuestión de proceso, entraba en crisis. Y producto de esa crisis es que surgía el socialismo, ¿no? No era tan automático, es mucho más complejo, pero lo estoy haciendo de esta manera sencilla, porque el tema no es socialismo. Viene Lenin, viene Lenin, y Lenin considera que Marx no tuvo el tiempo, porque la vida no le dio, para analizar bien la etapa anterior del sistema capitalista, es decir, del imperialismo. Y Lenin que no era necesario que un país llegara a su etapa superior de capitalismo. No era necesario que un país desarrollara todas las fases del capitalismo plenamente. ¿Ya? Bastaba con que las condiciones de explotación, las condiciones de industrialización, aunque sean básicas, y la de abuso de una clase gobernante y explotadora y una clase explotada se den para aprovechar el reclamo y el descontento de la clase explotada y hacer lo que Lenin llamó un salto dialéctico. Es decir, en el caso ruso, Lenin no esperó lo que Marx había propuesto, que hay un desarrollo del sistema capitalista y que dicho desarrollo te genere el socialismo. Vuelvo a insistir, no de esa forma automática, pero no es el tema de hoy. Pero sí es el tema del socialismo porque esto trata de la Guerra Fría. ¿Ya? Entonces Lenin dijo, no, vamos a brincarnos eso. Vamos a brincarnos. Es el momento, es la oportunidad, hay que brincarnos. Y Lenin hace el salto dialéctico. Al momento que Lenin propone eso para llevar a cabo su revolución en Rusia, Lenin cambia todo. Lenin cambia todo, ¿por qué? Porque lo que hace Lenin dio pie a que varios socialistas en el planeta entendieran que no era necesario esperar o desarrollar el sistema capitalista en sus países para luego llevar a cabo el socialismo. Porque la idea era esa, ¿no? Desarrollar el capitalismo para luego, por una cuestión de proceso, desarrollar... No, Lenin les abre la puerta para que ellos puedan realizar la revolución socialista en países con capitalismo no desarrollado, como va a ser el caso que veremos el día de hoy, como es el caso de China, que China industrialmente estaba, mira, si Rusia industrialmente estaba por debajo de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, muy por debajo, China estaba por debajo de Rusia. Entonces Mao toma el pensamiento de Lenin, toma como base a Marx, pero la práctica la toma de Lenin. Y Mao, esa práctica de Lenin, esa idea de que no es necesario tener que esperar, Mao lo aplica y lo aplica en una sociedad campesina, porque Lenin llevó a cabo todo esto en una sociedad que, si bien es cierto, no está muy industrializada, pero Lenin lo llevó a cabo en ciudades. No se olviden ustedes que la Revolución Rusa en el plano, en la etapa menchevique, se lleva a cabo en el Soviet, que es esa reunión de soldados, campesinos y obreros, Soviet de Petrogrado.
Y Petrogrado es una gran ciudad. Era la capital rusa en Europa. O sea, Lenin lleva a cabo su revolución en ciudad, donde tiene clase obrera. Mao hace una modificación más. Mao lo lleva a cabo en el campo. O sea, si Marx lo traemos con Ouija, Marx diría, ¿qué están haciendo? O sea, no solamente no están llevando a cabo lo que yo propongo en un país con el capitalismo desarrollado, sino que encima este chinito me lo está llevando a cabo en una economía agropecuaria. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Por eso, ahora que estamos en esto de las elecciones, las cuales, como ustedes se han dado cuenta, yo no me he pronunciado mucho, ¿no? Porque no creo que sea el momento. Pero ustedes, cuando ustedes escuchan tanto esto que acusan al candidato Castillo de ser prosenderista, ¿no? Y que no sé si habrá pruebas para ello, pero ese no es el tema de hoy. Pero habrán escuchado bastante esto, ¿no? Cuando hablan de Sendero Luminoso, de este grupo terrorista, de este grupo que asesinó gente, hay que decirlo así, ¿ya? Hablan mucho del pensamiento marxista, leninista, maoísta. Ya, es el pensamiento, pues, el marxismo es la teoría, el leninismo, Lenin, que lo hemos estudiado, tiene que ver la puesta en práctica modificando, haciendo el famoso salto dialéctico, y el maoísmo es poner en práctica el marxismo, utilizando lo que Lenin dijo, pero en el campo. Por ello es que en Latinoamérica, y específicamente en el Perú, se habla de un comunismo con el pensamiento marxista, leninista, maoísta. Y uno dice, ¿por qué me mezclan tantos apellidos? Ah, es que tiene que ver con todas estas modificaciones que le hacen al marxismo. Profe, o sea que si usted me dice que alguien tiene ese pensamiento, no es un marxista puro entonces. No, no lo es. No lo es. Porque está aplicando métodos y propuestas que no eran de Marx, no eran de Marx. No sé, cuando hablan, profe, que el marxismo, que por aquí, que por allá, que esto y lo otro, y lo quieren llevar a cabo, ponte, en Latinoamérica, ya, o en Asia, ya, ¿no es marxismo puro? No, no es marxismo puro, no es marxismo puro. El marxismo puro es distinto, en ese punto es distinto. O sea, todo el socialismo que aparece en el siglo XX tiene como base a Marx, pero se lo deben agradecer a Lenin. Lenin es el responsable de que haya tanto marxismo, tanto propuesta socialista en el planeta. Porque Lenin es el que inicia diciendo, podemos hacerlo sin que seamos capitalistas plenamente. Y olvídate, ahí lo sigue Mao, ahí lo sigue Fidel. Bueno, Fidel es otra cosa, vamos a ver en su momento. Fidel, de lo sigue Ho Chi Minh y toda una serie la dinastía coreana del norte, toda una serie de elementos, ¿no? Pero es distinto, es distinto. Entonces, la Unión Soviética llega a tener mucho poder gracias a todos los préstamos y a todo el armamento que le dieron durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Inglaterra, para detener a Alemania, y qué duda cabe después de la visión férrea, muy, muy férrea, que tuvo Stalin, una visión muy férrea. Y acá hay también otra cosa que hay que entender, porque mucha gente en el siglo XX decía, sí, hay que ser como Stalin, sí, estoy hablando del siglo XX, ojo, estamos en el siglo XXI, estoy hablando del siglo XX. En el siglo XX sí, que la Unión Soviética, sí, pero hay que entender que la Unión Soviética era un país, la Unión Soviética era un país que había salido del zarismo y entró al socialismo soviético. Y la sociedad que pasa del zarismo en 1916 al socialismo en 1918, siendo el punto 1917, es una sociedad mayoritariamente campesina, es una sociedad mayoritariamente analfabeta, era una sociedad mayoritariamente que tenía esta visión de un zar con poderes o con derechos casi divinos,
que les ha fallado y por eso se levantan molestos, guiados por Lenin, era una sociedad donde tenían claro de que el liderazgo de un hombre tiene que ser fuerte y férreo, porque así habían venido viviendo los últimos 600 años, ¿está claro? Y era una sociedad un tanto machista, muy fuerte, ¿eh? El marxismo llega y el marxismo, si bien es cierto, el de Lenin y de Stalin se tumban al zarismo, pero construyen su socialismo en su relación Estado-pueblo sobre las bases de la relación. Me explico. Hablan de igualdad, pero la postura férrea que va a tener Stalin y muchas veces criminal se sostiene sobre la pasividad hasta cierto punto de que el campesinado, la mayoría de rusos, tiene, porque hace muy poco ha dejado el zar. Como que cambian nada más de sistema político, cambian también de economía, pero la parte mental no la están cambiando plenamente. Entonces, tomar como ejemplo la Unión Soviética en el siglo XX como una forma de socialismo exitoso no podía ser tan cierto porque las realidades eran distintas. ¿Entiendes? Las realidades eran distintas. Entonces, eso es lo que a veces fue un gran problema en el siglo XX, de que la gente tomaba el modelo marxista de la Unión Soviética o tomaba el modelo marxista de la China comunista, de la China de Mao, pero no entendían que son pueblos asiáticos, número uno, con un pensamiento oriental, del cual hemos venido repitiendo toda la clase, el pensamiento occidental, mundo oriental, tiene otra estructura de pensamiento, ellos no tienen esa estructura propia de lo socrático, lo platónico, no lo tienen. Son países, China y Rusia, que han sido grandes imperios con emperadores divinizados hasta cierto punto y muy violentos, muy violentos. Entonces, tratar de copiar, que fue el gran error que hubo en el siglo XX y hasta el siglo XXI, tratar de copiar esas realidades no funciona, porque tratar de traerlo acá a la América Latina, con una América Latina occidental, con otra forma de pensar, no funciona. O sea, uno dice, mira cómo le funciona a él. Bueno, a él le funciona, ¿no? No lo copies. Toma lo mejor si quieres, pero no lo copies, no lo tomes como ejemplo, porque no, hay que entender, no va a servir, ya que el modelo puede ser muy exitoso en algunos aspectos, pero hay que entender sobre qué seres humanos y sobre qué sociedad está basándose ese éxito. Ese fue un gran problema en el siglo XX, ¿no? Ese fue un gran problema. La Unión Soviética tiene mucho poder y se va a enfrentar ahora a Estados Unidos, ¿no? Un Estados Unidos con una democracia que sale fortalecida después de la Segunda Guerra Mundial. Tú recordarás que la democracia liberal estaba muy golpeada producto del crack de 29, por eso que en la década del 30 las propuestas eran el socialismo y el fascismo, pero luego de la Segunda Guerra Mundial, la democracia liberal sale muy fortalecida, muy, muy fortalecida. El fascismo ha desaparecido totalmente como forma de gobierno, no como pensamiento, por desgracia, y el socialismo sale fortalecido porque en realidad la Unión Soviética juega un papel sumamente importante en la Segunda Guerra Mundial. Muchos historiadores en la actualidad están tratando de analizar nuevamente si es que el papel de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial ha sido realmente expuesto tal cual o ha sido minimizado, producto de la Guerra Fría. En la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentan, se dicen realmente somos enemigos, se enfrentan en todos los aspectos, menos en el aspecto militar, porque temen las consecuencias del uso de armas nucleares, ¿no? Entonces, hay un enfrentamiento en el aspecto político, en el aspecto informativo, es impresionante cómo se enfrentan a películas, documentales, uno le dice tú estás mal, el otro tú estás mal, cada uno trata de así como tú ves la guerra de información que tenemos hoy día por la política, hay medios de comunicación que son pues a favor del señor Castillo, ¿no?
y levantan al señor Castillo. Hay medios de comunicación que están a favor de la señora Keiko, le levantan a la señora Keiko, ¿no? Entonces, igual, pero ahora imagínate esto mucho más fuerte, mucho más crudo y a nivel macro, a nivel mundial. Ya, así era la guerra informativa, ¿no? O sea, obviamente, pues, los que estamos en Occidente escuchábamos las noticias americanas, ¿no? La de Estados Unidos. Y todo lo que Estados Unidos no lo creíamos. Entonces, teníamos a una Rusia, pues, desgraciada, ¿no? Y obviamente, y obviamente si tú estás en el bloque oriental, ¿no? En el bloque oriental, ellos tenían las noticias de la Unión Soviética y lo peor del mundo era Estados Unidos. Entonces, ese fue el enfrentamiento, ¿ya? Y producto de esta Guerra Fría, se cree que muchos historiadores, pues, ya muy polarizados, muy pegados al mundo occidental, minimizaron, atacaron, desconocieron los grandes aportes de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Y que para muchos en el día de hoy dicen, bueno, ya mira cuántos años ha pasado de la Guerra Fría, estamos hablando de que ha pasado más de 30 años del final de la Guerra Fría. Muchas personas dicen, probablemente si no fuera por la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial no hubiera acabado cuando acabó. Probablemente. La Unión Soviética juega un papel muy importante en el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la victoria final. Lo que pasa, dicen ellos, los historiadores modernos, los historiadores del siglo XX han sido un tanto mezquinos, ¿no? Con la Unión Soviética, producto de la Guerra Fría. Entonces, mira cómo un evento, una forma de enfrentamiento político modifica también, ¿no? La forma de pensar de una sociedad. Y eso es cierto, ¿ah? Modifica la forma de pensar de una sociedad. Ustedes lo pueden ver ahora, en el Perú actual, ¿me entiendes? Yo vuelvo a insistir, no, creo que ningún profesor está diciendo o está diciendo por quién votar y menos, o sea, por quién va a votar y mucho menos por quién votar, ya es decisión de cada uno. En sala debe haber alguien que va a votar, ¿ya? Yo en algún momento dije, y aún lo digo, yo nunca he votado por los Fujimori, ¿está bien? Pero aún no sé por quién voy a votar, ¿está bien? Aún no sé por quién voy a votar, pero uno tiene que sacar algunos análisis, y uno se pone a pensar, oye, interesante, ¿no? La familia Fujimori, pues, ha sido corrupta, y eso no cabe la menor duda, pero voy a este punto, Guerra Fría, información, guerra de información. Nadie duda que los Fujimori fueron corruptos. Nadie lo duda. ¿Está bien? Ha habido pruebas, por eso que uno de ellos está preso. Alberto Fujimori está preso. Pero pareciera que la corrupción pesa más que lo que Sendero hizo. Ahora, obviamente no creo que el señor Castillo esté con Sendero Luminoso. No creo que esté con los remanentes, no lo creo. Pero escucho mucha gente que se pelea, mucha gente que debate, y he escuchado hasta gente que ha dicho que prefiere a Sendero que a un Fujimori. O sea, y eso me parece tonto. Vuelvo a insistir. Tomo el punto de Guerra Fría, no me estoy haciendo el tema. No creo que el señor Castillo esté con Sendero, espero que no. No lo creo. Pero sacando al señor Castillo de la ecuación, ¿cómo es posible que la gente diga que prefiere mil veces el terrorismo, Sendero Luminoso, que los Fujimori? O sea, es como que tú digas, prefiero que me maten a que me roben. Y eso se me parece curioso. O sea, prefiero vivir asustado, lo que hemos vivido en la época del terrorismo, a que me roben. Vuelvo a insistir, y lo recalco, y esta clase está siendo grabada. No estoy diciendo, y yo no creo que el señor Castillo tenga relaciones con Sendero. No creo, no creo. No estoy diciendo que el señor Castillo sea de Sendero. No lo estoy diciendo, ¿no? Lo que estoy diciendo es cómo la lucha de información, cómo la información modifica un pensamiento, ¿no? En el cual nos han dicho durante 30 años o 20 años que los Fujimori son unos corruptos y eso hay pruebas, no cabe la menor duda.
pero durante ese mismo tiempo no nos han dicho qué implicó Sendero. Donde he leído memes, en serio. He leído mensajes de personas a las cuales yo consideraba inteligentes y decían eso. Y digo, ¿tú estás loco? ¿Qué te pasa? Le digo, ¿qué tienes? No, pero yo he sido su profesor a veces, ¿no? En algún momento ya son personas profesionales. No, de profe, pero los Fujimori nunca más. Yo te acepto eso, genial, te lo aplaudo, bien, perfecto, te apoyo. Pero no me vas a decir que prefieres hasta el terrorismo al otro. O tú no has leído qué era el terrorismo. No has leído qué significó eso. O sea, yo no puedo justificar una cosa porque solamente el otro lo hizo. O sea, ahí te das cuenta el poder que tiene la información, el poder que tienen los medios de comunicación, el poder que tiene el manejo de la información. Y en la Guerra Fría, al mundo occidental nos informaron las bondades del capitalismo y las maldades del socialismo. Y al mundo oriental les informaron las bondades del socialismo y las maldades del capitalismo. Esa es Guerra Fría. O sea, es una guerra en varios aspectos, ¿no? Ahora con el tiempo, que ya la Guerra Fría terminaba hace más de 30 años, que la Unión Soviética ya no existe, Rusia no es socialista, por si acaso, Rusia es capitalista, ¿no? Ahora, ya que ha salido nueva generación de historiadores alejados de todo esto de la Guerra Fría, que lo están mirando desde otra óptica, un poquito más objetiva. Pero en esa época la cosa era bien complicada. Ahí tenemos ahí que al tío Sam. Aquí tenemos una línea de tiempo, ¿no? La Guerra Fría comienza en el 45, con el final de la Segunda Guerra Mundial. Acá están los líderes, Truman y Stalin. Y termina en el 91 con la desintegración de la Unión Soviética con Bush y Gorbachev. Esto es lo que nos pide la universidad. ¿Ah? Esto nos pide la universidad. ¿Eh? Profe, hay uno que dice 89. Sí, la caída de la Torre, perdón, la caída del muro de Berlín, pero no. Cuando se acaba el proceso en sí, es cuando la Unión Soviética desaparece. Y el momento más crítico, el momento más donde casi vemos una tercera guerra mundial, es la crisis de los misiles, ¿no? De Cuba, donde misiles soviéticos son colocados en la isla de Cuba. Los líderes de la potencia. Bueno, estos son los líderes que van a estar presentes en la guerra, ¿no? En la Guerra Fría. En el caso de Estados Unidos, estos son todos los presidentes de Estados Unidos de la Guerra Fría. Y en el caso de la Unión Soviética, son todos los secretarios generales de la Unión Soviética de la Guerra Fría, ¿no? Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan y Bush. Y acá tienes Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Shevchenko y Gorbachev. Acá tenemos los planes, ¿no? Antes de entrar a eso, voy a ver si tengo alguna duda o pregunta. A ver, vamos a ver. Buenos días, buenos días. Sí, no, no estamos ahí, no sabemos por quién votar, ¿no? Hola, Elin, hola, hola, Joel, yo soy. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿No? ¿Qué tal? Exacto. Sí, la cosa está complicada, la cosa está complicada, ¿no? La cosa está complicada. Perú no la tiene fácil. Ujú. Perú realmente no la tiene fácil. Creo que un gran lastre del señor Castillo es que uno tiene gente que también es corrupta. Así que en ese aspecto yo lo veo, déjeme tomarme un minuto, yo lo veo como cambiar moco por baba, ¿no? Y lo otro ya tiene que ver con algo ya más, un poquito más profundo, ¿no? Y es que lo que él plantea en algunos aspectos está demostrado que no funciona. O sea, suena bonito, ¿no? Suena bonito, sí, ¿no? Que la igualdad, que esto y lo otro, que es chévere. O sea, yo me considero un hombre de izquierda, pero el hecho de que sea de izquierda no quiere decir que voy a apoyar a todo aquel que me diga que es izquierda, a ojos cerrados. Algunos amigos me dicen, no, pero uno tiene que ser, uno tiene que ser, ¿cómo me dije? Uno tiene que ser, coherente.
Yo le digo, sí, debo ser coherente, pero es como que tú le pidas a un católico y ser coherente, tienes que meter en la iglesia aun cuando tengas un cura pedófilo, o aun cuando este cura hable mal, o aun cuando este cura esté hablando tonterías. Tu coherencia católica tiene que decir que tienes que taparlo y tienes que apoyarlo. No, esa no es la coherencia. La coherencia es apoyar una idea, defender esa idea, y si las personas que lo llevan a la práctica o que lo están defendiendo en este momento están representando esa idea, yo te apoyo. Pero tú, por decir que de repente esta idea, te estoy viendo que estás hablando piedras y camotes, entonces, ¿cómo te voy a apoyar? Al final te voy a llevar al poder y lo que vas a hacer es hacerle porquería a mi idea, porque vas a desgraciar mi idea, la que yo defiendo, mi ideología, y al final vamos a quedar mal delante de todos. Solo porque pensamos que teníamos que ser coherentes y empujar a cualquiera y apoyar a cualquiera que dice ser de izquierda y que no, pues, así no es. Entonces, ¿dónde está lo racional? ¿No? Por eso que está complicada la cosa. Por eso es que mucha gente que yo conozco de izquierda que no saben qué hacer todavía. No quieren votar por Keiko, por la señora Keiko, pero el señor Castillo, esto, tiene un pensamiento pues que de la época de Fidel y esa vaina ya no funciona, ¿no? Y no sabemos qué hacer, ¿no? Sí, ahí está lo complicado. Pero bueno, no digo más porque obviamente eh, esto es una clase de historia universal, es una clase de Guerra Fría y no es una clase pues para direccionar la, el voto de nadie, ¿no? Pero a mí nunca me ha parecido, y lo he dicho en clase antes de las elecciones, aquí, aunque eso conmigo en básico, no me parece, pues, esos esquemitas, pues, ¿no? De que todo pobre es bueno, ¿no? Y hay gente, profe, pero hay gente que sale del pueblo y va a trabajar bien, no sé, realmente no sé. Y lo otro, el otro extremo también está complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo salimos de esta. Seguimos, entonces no hay más preguntas sobre esto. Vamos con Guerra Fría. Yo creo que está, mira, Guerra Fría creo que está más nos tranquiliza más que la situación peruana, imagínate. Ahí tienes el plan Marshall y el plan Molotov. ¿De qué tratan estos planes? A ver, una de las cosas que aprendió Estados Unidos y que se le hicieron ver, en especial se le hizo ver los ingleses, menciona Eric Hobsbawm y el propio Tony Judd. Tony Judd es un historiador del siglo XXI que desgraciadamente falleció, le dio cáncer al cerebro, creo. ¿Cáncer al cerebro? ¿O le dio lo mismo que le dio a Stephen Hawking? Creo que Stephen Hawking le dio lo mismo que Stephen Hawking, esa enfermedad degenerativa que terminas en una silla de rueda y no puedes mover parte de tu cuerpo. Eso le da a ese historiador Tony Judd. Tiene obras muy bonitas, ¿ah? Tiene obras muy bonitas. Hay una que es un tomo muy bonito que se llama Postguerra, ya posguerra, clásico de él, y muy bueno. Y entonces, él ahí menciona en este texto, posguerra, que trata todo sobre después de la Segunda Guerra Mundial, él menciona pues que en la reunión, ya en la reunión de Bretton Woods fue una reunión en 1944, todavía la guerra no ha terminado, fue una reunión en Estados Unidos, donde participaron los países aliados a Estados Unidos. Y en esta reunión de Bretton Woods, que se llama así por una zona en Estados Unidos, no me acuerdo si es en Washington, no me acuerdo. Se reúnen pues los ingleses, franceses, estadounidenses, todos los bravos, y en esta reunión de Bretton Woods ya se sabe que la guerra va a terminar, ya se sabe que la Unión, que Alemania ya está a punto de caer, y en esta reunión se establece la creación del Fondo Monetario Internacional y se establece la creación del Banco Mundial. Y además, se establece como valor de referencia, como moneda fuerte, al dólar. El dólar, por ser Estados Unidos la economía más poderosa. Es más, muchos países de Europa trasladan sus reservas de oro a Estados Unidos para que Estados Unidos lo proteja. Porque tú, como sabes por economía, antes el valor de las monedas, el valor de los billetes, del dólar, de la libra, del marco, del franco, distintas monedas se sostenían en el metal. Primero metal oro o metal plata, ¿no? Entonces los bancos de reserva tenían pues el oro y la plata de cada país.
Entonces yo tengo en billetes, tengo un ejemplo, ¿no? En billetes tengo 1.000 millones de soles. Un ejemplo, es un ejemplo, 1.000 millones de soles. Es porque yo tengo 1.000 millones de soles, su equivalente en oro. Por eso que yo tengo un papel al cual le llamamos billete, que tiene un respaldo, que es el oro. ¿Me entiendes? O sea, 1.000 millones de soles en papel, tengo 1.000 millones de soles en oro. Entonces, el Banco Central de la Reserva te dice, toma este billete vale 100 soles, 200 soles, vale 50 soles, y yo te aseguro que vale esa cantidad, porque acá está mi firma, acá está mi logo, acá está mi sello de agua, y porque yo tengo 1.000 millones de soles en oro. Así era antes, así era a mediados del siglo XX. Por eso que cuando tú ves que tu vecino falsifica billetes, la pregunta es si quién le da respaldo a ese billete. Era profe, igual, tú también, nichecito, pero ¿quién le da respaldo? ¿Ya? Con el tiempo, ya a finales del siglo XX, se cambia eso, se cambia, ya no es por el patrón oro, ni por el patrón plata. Ahora es como si fuera bolsa de valores. Como es eso, profesor, ahora tu billete tiene valor no por la cantidad de oro y plata que tú tengas en tus reservas. Tu billete tiene valor porque tu economía como país es fuerte. ¿Se entiende? Si tu economía como país es fuerte, tu billete es fuerte. Ahora, hay billetes que son estables, como el billete peruano, el sol, es estable, porque a nivel internacional, los ojos internacionales dicen que la economía peruana es estable. Entonces su billete tiene valor, pero es un billete que lo utilizamos nosotros, pues no es un billete como el dólar que es a nivel internacional, ¿entiendes? Un billete que tiene mucho valor, también un billete que tiene mucha estabilidad, es, ponte, el marco suizo. Tiene mucha estabilidad, pero ¿quién usa marco suizo? Lo usa yo nomás. Es un billete muy estable, ¿eh? Muy, muy estable. O sea, profe, yo me compro un par de billetes suizos, sí, ese billete es estable. Ese está, no, no, como uno que te vas a comprar pues, un bolívar venezolano, ¿no? Pues, olvídate, hoy día vale una cosa y a los 2 minutos vale otra cosa. No, allá el marco suizo es muy estable. La pregunta es quién más utiliza marco suizo. No es que yo me voy al mercado y le digo, oye, te compro 2 kilos de papas, sí, no tengo soles, tengo marco suizo. ¿Quién te lo va a aceptar? ¿No? Pues ahí está el problema, el mismo pasa en Perú. Entonces, tiene que ver como una especie de bolsa de valores ahora. ¿Ya? Por eso es que cuando dicen, no, oye, Perú está medio complicado, que no sabe si van a entrar uno, va a entrar lo otro, que esto y el otro, y por ahí algunos dicen, ¿sabe qué? Yo pensaba invertir, yo ya no voy a invertir. Yo pensaba hacer, yo ya no voy a hacer esto. Yo pensaba, yo ya no voy a hacer lo otro. Como se detienen inversiones, porque no saben quién va a ingresar, o por ambos candidatos, ¿sí? Porque un señor va a ingresar, todo se detiene, no, por ambos, como la situación está así, ¿qué va a pasar? Se detienen inversiones, yo no, ¿sabe qué? Párame eso, párame lo otro, el dólar se dispara. ¿Por qué se dispara el dólar? Porque ya no voy a invertir. Entonces el flujo de ingresos, esto le pasó cada vez que hay elecciones, y hay elecciones, así que cada 5 años el dólar se dispara. Así que antes de elecciones tú compras tus dólares. Eso te recomiendo, ¿no? Profe, va a haber elecciones en el año 2026. 2025, compra tus dólares. Compra tus dolarcillos, lo tienes guardadito ahí. Comienzan las elecciones, comienza el debut y el dólar comienza a dispararse. Tú, vendo dólares y ya ganaste 1 o 2 soles en barrerse con la compra. Así es simple, ¿no? ¿Por qué? Porque es eso, ¿entiendes? Del Perú, su moneda es estable hasta el día de hoy, por eso que no hemos cambiado de moneda, no como en la época de la García, y cambiamos a cada rato, porque a los ojos internacionales de los organismos internacionales la economía peruana es estable. ¿Ya? Es injusta para muchos sectores del Perú, eso es cierto, pero a nivel internacional nuestra economía es estable. Por eso que nuestra moneda es estable. No es por la cantidad de oro y plata que tenemos, es porque nos ven como una economía estable. Porque existen instituciones internacionales que miden la estabilidad económica de un país. ¿Ya? Y dicen, la moneda peruana es estable, por eso que su relación con el dólar es así. Entonces, ya en esta conferencia de Bretton Woods, en 1944, se establece el dólar. Y lo que dice Tony Judd es que en esta conferencia, los ingleses, la comitiva inglesa, la comitiva de Keynes, el hombre que hizo el dejar hacer, perdón, el Estado debe intervenir, ¿no? El New Deal, Keynes le dice a Estados Unidos, no cometan el mismo error que cometieron después de la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuál fue el error?
Ustedes se convirtieron en la economía más estable del mundo después de la Primera Guerra Mundial, pero ustedes no apoyaron a Europa. La dejaron a Europa a su suerte y Europa tomó caminos bien complicados. Algunos tomaron un camino nacionalista, la parte económica, como fue Francia e Inglaterra, y otros tomaron el camino nacionalista en el plano político, como fue Alemania e Italia. Entonces, la situación después de la Segunda Guerra Mundial, si ustedes como Estados Unidos no hacen algo, la cosa va igual. ¿Cuál es el escenario que le puede pasar a Europa después de la Segunda Guerra Mundial si ustedes, Estados Unidos, no nos apoyan? Primero, que va a resurgir el fascismo. Ya no con el nombre nazi, ya no con el nombre fascismo italiano, va a resurgir nuevamente, porque esa idea no ha sido eliminada. Segundo, la Unión Soviética ya está llegando a Alemania. Era 1944, todavía Hitler no se suicidaba. Ya está llegando a Alemania. Ha tomado casi todo Europa Oriental. Y ustedes saben qué es lo que hace un socialista. Los socialistas tienen un método. Generan crisis en un país para que dicha crisis genere levantamiento popular y ellos lideren ese levantamiento y todo ese levantamiento y todo ese reclamo se encamina al socialismo. Si Europa sigue en crisis, la gente se va a levantar y los socialistas de cada país van a dirigir ese levantamiento hacia sus propias conveniencias. Cuando después tengas a toda Europa socialista, no te quejes. Vas a tener a toda Europa socialista o fascista. ¿Y qué te va a pasar? Que no te van a comprar. Y si no te compran, vas a tener un nuevo crack. Así se la cantó Marshall, perdón, así se la cantó Keynes de Estados Unidos. Así que, ¿qué decides? Y es por eso que Estados Unidos en 1947 decide un plan de ayuda y rescate a Europa, que es el famoso Plan Marshall, que se llama así porque lo propone el jefe de Estado, perdón, el secretario de Estado de los Estados Unidos, George Marshall. ¿No? Es un plan de ayuda para recuperar la economía de Europa Occidental. El objetivo, número uno, que no entre en crisis Europa y que no sea presa fácil del fascismo, de nuevas versiones fascistas o del socialismo, ¿no? Liderado por la Unión Soviética. Número uno. Número dos, que no se vuelva a dar un crack. ¿Mm? No se vuelva a dar un crack, que lo iba a perjudicar enormemente a Estados Unidos. La Unión Soviética, al darse cuenta de que ya Estados Unidos abiertamente está que hace cosas por él mismo y no lo está considerando, y que esto tenía como condición, el plan Marshall tenía como condición solo ayudar a los países social capitalistas, la Unión Soviética crea su plan Molotov. Que no es lo mismo, ¿ah? O sea, es un plan de ayuda, entre comillas, económica a los países europeos, pero no fue tanta ayuda. Al final lo salió desmontando, lo salió desarticulando sus industrias. No fue lo mismo. Pero lo que sí es que el plan Molotov nace en respuesta al plan Marshall. Luego viene el plan Dosh, que la Unión Soviética sí no tiene un equivalente, porque el plan Dosh está destinado a un solo país, a Japón, ¿no? El, el señor Joseph Dosh se da cuenta de que Japón ya la castigaron, las bombas atómicas, pero que Japón debe levantarse como mercado. Uno, es un mercado interesante, y número dos, Japón está muy cerca de Corea. Y para los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, Corea del Norte era socialista. Tienes a la Unión Soviética también ahí nomás, y tienes a Rusia a partir de perdón, a China a partir de 1949, también socialista. Entonces Joseph Dodge dice, no deberíamos perder Japón, ¿ya? Eso es lo que dice Joseph Dodge. Deme un segundito, por favor. Si tiene alguna pregunta, hágala. A ver, dice acá. Estoy en la sala, por favor, ¿ah? A ver, buenos días, estamos impresionados. A ver, hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días, Eileen. ¿Qué usas externa para todos? Hola José. Sí, nuestra moneda es estable, Joel, ¿no? Desde que se estableció el sol, no hemos cambiado. O sea, 200 soles es la máxima moneda, ¿no? Entonces es estable tu moneda.
Ah, buena pregunta, Juan. Eso lo vamos a hacer ahorita. Claro, hay un país que se podía hacer, claro, son los países no alineados, como el caso de Estados Unidos, el caso de Perú, ¿no? Perú era beneficiado por ambos lados. Pero siempre nos pedían, pues, ya decídete, ¿no? Es como que el pata que tiene, o el pata que tiene, pues, dos amigas, ¿no? O la chica que tiene dos amigos, y al final de esa situación media compleja, uno de los dos te va a decir, oye, decídete, pues, ¿con quién te quedas, no? Es así, ¿no? Sí, pero sí hubo, los no alineados. Entonces, ese plan 2, ¿no? Reconstruir Japón. Uno, porque es un mercado, y dos, porque Estados Unidos no lo quiere perder, no quiere que caiga en la esfera socialista. Ese plan 2. La Unión Soviética no tiene un plan equivalente, ¿no? El plan Molotov, perdón, es el equivalente al plan Marshall, pero para Europa Oriental, pero en este caso es un plan exclusivamente para Japón. Y la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que hasta el día de hoy sigue existiendo, que es un tratado, pues, de defensa militar contra la amenaza socialista. Y es que la OTAN nace en 1949 ante la amenaza o la presencia de bomba atómica en la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética hace su primera prueba atómica en 1949. Eso preocupa mucho a Estados Unidos porque desde 1945 hasta 1949, 45, que es el año en el cual se suelta la primera bomba atómica, hasta 1949, que es el año en el cual la Unión Soviética suelta la suya, durante esos 4 años solamente Estados Unidos había tenido bomba atómica. Solamente Estados Unidos había tenido el poder disuasivo, ¿no? Había tenido la voz cantante. Pero cuando la Unión Soviética le roba los planos de la bomba atómica a Estados Unidos y hace su propia bomba atómica, ya la cosa se equilibra, ¿no? Y aparece el Pacto de Varsovia, que es la alianza militar socialista, ¿ya? Que ya no existe, ya todo esto, bueno, el Pacto de Varsovia cae con la Unión Soviética. El proceso de descolonización, ¿ya? Es el proceso en el cual varias colonias, varios países de África y Asia se liberan de sus metrópolis que estaban en Europa principalmente, únicamente porque Estados Unidos nunca tuvo colonias. O sea, colonias como las que tuvo Europa, colonias como la colonia india o sudafricana, Estados Unidos no. Estados Unidos no era de gobernar un país, no, no, no. No olvidemos algo. Estados Unidos es una democracia. Entonces tiene que actuar como tal y actúa como tal. Entonces Estados Unidos no es que te invada un país y una vez que te invadía el país, te puse a mi virrey. No, no lo hace Estados Unidos así. En América Latina a solamente un país invadió Estados Unidos, que es Granada. De América, perdón. Después Estados Unidos nunca invadió un país. No tuvo guerra con México, ¿ya? Y en el caso de otros países en otros continentes, lo hace bajo el pretexto de que va a llevarle democracia, ¿no? Lo hace bajo el pretexto de que tienen países que tienen gobiernos dictadores. Y después deja que haya un gobierno nacional, obviamente bajo el poder de Estados Unidos. Pero no es que yo voy, conquisto un territorio, pongo mi virrey, tipo los ingleses del siglo XIX. No, no, el imperialismo del siglo XIX no es el mismo que el siglo XX y XXI. A ver, el proceso de descolonización, como ya te decía, es este proceso por el cual los países o colonias africanas y asiáticas se independizan de sus potencias europeas. Y esto pasa porque, número uno, las potencias europeas se debilitan. Se debilitan debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Este debilitamiento de las potencias europeas permitió que sus colonias pudieran tener mayor capacidad de acción autónoma o independiente. Ese es uno. Dos, existe una clase dentro de la sociedad de las colonias, dentro de la sociedad de la India, Sudáfrica, existe una clase intelectual que se educa bajo los principios europeos y que aprenden los principios de nacionalismo, de libertad, de igualdad. Algunos toman las ideas de Marx también, no te olvides que Marx era europeo, y lo llevan al pensamiento de sus colonias y a sus países, que son colonias, y los adaptan a la realidad, ¿no? Entonces, muchos se preguntan por qué es que Marx, perdón, por qué es que Europa
habla tanto sobre igualdades y a nosotros no nos brindan esas igualdades? ¿Por qué esa incoherencia por parte de los europeos que defienden, que hasta han tenido guerras en defensa, valga la redundancia, de dichas igualdades, pero nosotros, bien, gracias, ¿no? Una de las propuestas, una de las ideas que tenía pues ahí nuestro amigo Gandhi, ¿no? ¿Por qué eso? Entonces ahí es donde comienzan ellos a realizar un movimiento nacionalista, ¿ya? En contra del imperialismo, uy, perdón, casi me caigo, del imperialismo europeo, ¿no? En contra del imperialismo europeo, un sentimiento nacionalista en contra del imperialismo europeo, ¿ya? Y de una Europa que se va debilitando poco a poco con estas dos guerras mundiales, ¿no? Y a eso súmale el apoyo de Estados Unidos y la Unión Soviética a estos procesos. ¿Por qué Estados Unidos y la Unión Soviética apoyan estos procesos? Porque les conviene que estos países se independicen, negociar directamente con ellos y no tener que estar negociando primero con sus metrópolis, que sería Inglaterra, Francia, que te ponen a peros para negociar, ¿no? Es eso. Y estos países luego son llamados los países del tercer mundo alineados, ¿no? Los países del tercer mundo no alineados son principalmente países de la esfera africana y asiática. Con el tiempo entran países de Europa y América. Perú forma parte de los países no alineados. Hasta el día de hoy existe los países no alineados, hasta el día de hoy. Ya su presidente creo que es uno de Euroasia, creo que es un país de Euroasia, porque hasta hace 2 años era Nicolás Maduro, ¿no? Estos países son los que más o menos preguntaba Juan, ¿no? Estos países llamados no alineados quiere decir que no están alineados ni exclusivamente con un bloque ni con el otro. Entonces ellos, como diríamos, juegan a doble cachete, ¿no? Ellos juegan a dos bandas. Ellos pueden negociar con Estados Unidos y con la Unión Soviética, tranquilamente, porque no están alineados ni con uno ni con otro. Pero en algunos momentos reciben presiones de ambos bandos, como dicen, oh, ya, pues decídete, ¿con quién te estás, no? Pero los no alineados se mantienen así. Se inician en la conferencia de Bandung, ahí se da la idea de no alineados, y se desarrolla la primera conferencia en la de Belgrado, ¿ya? En la de Belgrado. Habían, para que me entiendas, había un tipo que decía esto, ¿no? Un presidente, el primer presidente de Irán decía esto, ¿no? Yo prendo mis puros soviéticos con fósforos americanos. Así decía, ¿no? Para que te des cuenta más o menos la idea de un no alineado, ¿no? Yo prendo mis puros soviéticos con fósforos americanos. O si tienen alguna idea, si no, voy a pasar a la siguiente. Pregunta. Claro, Juan, como dices tú, ¿no? Con Velasco estuvimos muy pegados a Rusia, pero seguimos haciendo comercio con Estados Unidos, ojo, ¿ah? Ojo. O sea, el gobierno de Velasco nos pegamos bastante a Rusia, pero no votamos a Estados Unidos plenamente. ¿Ya? Eso hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Como el caso de, hay veces que hay medidas socialistas y hay medidas nacionalistas, ¿no? En el caso del gobierno de Velasco, hasta donde yo sé, no me voy a meter en un curso que no les enseño yo, ¿ya? Hasta donde yo sé, Velasco era más nacionalista. Y si un país sale, vuelve a entrar, no sé de casos de un país que haya salido y ha vuelto a entrar. No, no, no sé de casos, ¿no? No sé de casos. ¿Mm? Asumo que sí se podría, no es que se cierre, ¿no? Es como el caso de la Unión Europea, ¿no? Inglaterra ha salido, tal vez algún día regrese. ¿Mm? Vamos con la siguiente.
Ahora vamos con los hechos, ¿ya? ¿Qué hechos sucedieron durante la década del 40? Nos piden algunos hechos específicos, ¿ya? Algunos hechos. A ver, la Alemania de la posguerra. ¿Qué le pasa a Alemania en la posguerra? Antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, en el mes de enero o febrero del 45, todavía Hitler no se suicida. Hitler se suicidó el 30 de abril, ya pasó ya, fue el día viernes, se suicidó Hitler hace bastante tiempo atrás. Saca tu cuenta, 45.021. ¿Ya? Los países potencias deciden que Alemania va a ser castigada, ¿no? Ya terca Alemania, ya dos veces ya mucho, dije, ¿no? Entonces, el castigo que le dan a Alemania va a ser dividirla en cuatro zonas de influencia. Entonces, cuando dicen eso, en la conferencia de Yalta, Yalta queda en la Unión Soviética, quedaba en la Unión Soviética, Stalin nos queda mirando y dice, ¿por qué dividimos en cuatro si solo somos tres? O sea, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, ¿para qué dividirlo en tantos? Ellos dijeron, no, es que vamos a incluir a Francia en la división. Francia va a ser un país beneficiado por todo lo que Francia ha tenido que sufrir durante la Segunda Guerra Mundial, entonces vamos a incluirlo. Y Stalin dijo, espere, ¿qué ha sufrido Francia? Si Francia se regaló a los alemanes, ¿qué es el gobierno de Vichy? No, pero le dijeron, no, pero Stalin, no te pongas así, que Francia se está resistiendo, que Francia ha logrado su independencia. Y Stalin dice, ¿cuál logró su independencia? Si ustedes han tenido que entrar a salvarlo, ¿o qué es el desembarco en Normandía? ¿No tenían ustedes que entrar a salvarlo? Yo no niego que sean defendidos. Una cosa que tú te defiendas y otra cosa que resulte tu defensa. Francia no resultó su defensa. Fue mucho premio para Francia. Francia, en tal caso, Francia ha vivido lo mismo que ha vivido varios países, como Noruega, como Checoslovaquia, no sé, como Rumanía, como Dinamarca, como Bélgica, como los Países Bajos, Luxemburgo, todos han sido invadidos por los alemanes y todos han tenido resistencia. Entonces, para tal caso, a todos le damos, pues. ¿Por qué Francia? Y la respuesta era, pues, que lo que estaban pretendiendo Estados Unidos y Inglaterra era quitarle poder a la Unión Soviética. Se dieron cuenta que ya Alemania no era una amenaza y que volvía a ser una amenaza a la Unión Soviética, ¿no? Entonces había que quitarle poder. Por eso que debían unir fuerzas los países socialistas de ese momento, ¿no? Perdón, los países capitalistas. Y Francia, recuerdan ustedes que Francia era un país capitalista y era un país muy fuerte dentro de Europa, muy, muy fuerte. Es más, Francia es considerada, dentro de Europa, Francia era considerada pues el país que generaba la estabilidad en Europa. Entonces, ahí comienza pues la discrepancia, ¿no? Nuevamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Ahí comienza. Por eso, para muchos dicen que ahí se inicia la Guerra Fría, ¿no? Como está nada. 1949. No se olviden que ese año es interesante porque ese año es cuando la Unión Soviética suelta su bomba atómica. Entonces ya están todos preocupados y lo que hacen los países es salir de la esfera de la influencia que tenían, así, ¿no? No te olvides que así estaban antes dividida Alemania, así fue como estaba administrada Alemania, salir y crear dos Alemanias. La Alemania federal, que es capitalista, y la Alemania democrática, que es socialista. La República Federal Alemana, que es la unión de los territorios que estaban administrados por Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y se crea la República Democrática Alemana, que es el territorio alemán que estaba administrado por la Unión Soviética. Como Berlín era la capital de Alemania, Berlín la dividen en dos. Antes estuvo dividida en cuatro. O sea, Berlín tenía administración inglesa, francesa, estadounidense y rusa. Ahora tiene la Berlín Occidental, que es capitalista, y la Berlín Occidental, que es socialista. Pero la Berlín Occidental capitalista está dentro de la Alemania socialista. ¿Me dejo entender? O sea, Berlín es capitalista,
¿no? Con embajadas de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, pero está dentro de la Alemania socialista, ¿ya? Así la cosa. Sigamos. El milagro alemán. El milagro alemán se le llama a la recuperación económica que va a tener Alemania, pero la Alemania occidental, o sea, la Alemania capitalista, la Alemania federal. Y esta Alemania tiene un gran desarrollo económico, muy rápido se recompone. Uno, porque le van a perdonar mucho de las deudas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? No le perdonan, la de la primera no se la perdona, pero de la segunda sí se le perdona bastante. Dos, recibe parte del plan Marshall, o sea, ayuda económica. Tres, no gastan en ejército. La Alemania occidental está prohibida de tener ejército. Cuatro, invierten muy bien. Invierten muy bien lo que hacen con los préstamos. Y hacen una cosa que es muy interesante, invierten mucho en educación. Y eso es muy importante. Invierten mucho en educación. Toman muchos ejemplos de otros países e invierten mucho en educación. Y acá hay un paréntesis. Invertir en educación, como en algún momento creo que le he comentado, no pasa por colocar mejores colegios. No solamente es eso. No pasa porque en la punta de la colina, porque son alemanes, ¿no? O en la punta del cerro yo te pongo un colegio con computadoras y te pongo luz e internet. No, no es solamente eso. No es solamente eso. No pasa porque al profesor yo le voy a pagar bien. No solamente es eso. No pasa porque al profe yo le tomo examen. No solamente es eso. No solamente es eso. Entonces, profe, invertir en educación no es infraestructura, no es internet, no es computadora, no son libros, no son profesores capacitados, no solamente es eso. No, no. Los alemanes, al igual que los japoneses, invierten en educación porque cambian la forma de pensar de la sociedad completa. Y eso sí se puede, al menos en un rubro. ¿Entiendes? Al menos un rubro. Voy a ir a tu sala para que me entiendas. ¿Ya? Hoy vamos a conversar ahí juntos. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. ¿Ya? Mira, ¿cómo le cambias? Un ejemplo. Mm, ya. En todas las universidades de este país, nuestro país, Perú, al que tanto queremos, y esto no es ironía, es verdad, la carrera de educación es una de las que exige un puntaje medio. No un alto puntaje, un puntaje medio. Un alto puntaje lo exige, pues, medicina, derecho, educación no. Desde ahí ya partimos mal. Desde ahí ya partimos mal. Punto uno. Punto dos. Tú puedes enseñar en un aula sin haber pisado universidad. Puedes haber pasado por un instituto y enseñar en un aula. ¿Entiendes? De ahí estamos mal. Punto tres. Si tú eres muy inteligente, muy aplicado, y tú dices, me gustaría algún día enseñar, al toque te ponen el parche. ¿Y de qué vas a vivir? Yo he conocido a varias personas que tienen carreras muy bien remuneradas, ¿ya? Hombres y mujeres, y en algún momento que hemos estado conversando, porque eran las esposas de mis amigos o compañeros de mis amigos, y conversaba, me decían, ¿tú de qué trabajas? Ah, no, yo soy profesor, yo enseño, soy profesor. Nunca digo que enseño, no me gusta decir que enseño. Soy profesor, le digo. Y con el tiempo me dice, ¿y qué enseñas? Ah, yo soy historia. Y acá hay dos cosas que voy a escuchar. Uno, o me dicen que la historia le gusta o me dicen que no le gusta. Y dos, me dicen, ¿sabes qué? Del 100% de personas que he conocido que tienen un trabajo bien remunerado, al menos un 20% a 30 me dice esto. A mí me hubiera gustado ser profesor. Y yo le digo, ¿por qué no lo fuiste? Y se ríe y me dice, no te ofendas, pero no gano bien. No ganaría lo que gano yo ahorita. O sea, me pongo a pensar, grandes mentes
personas muy inteligentes porque son muy buenos en su carrera, son desperdiciados porque quieren enseñar. Le hubiera gustado enseñar, pero lo desanima. Pero no pasa solamente porque a partir de mañana todos los profesores van a ganar 8.000 soles. No pasa por ello. Pasa también por la que tú incentives a los mejores talentos y a los más inteligentes desde el colegio, desde casa, a que sean profesores. ¿Entiendes? Pero si no los motivas, si el propio profesor le dice, esta chiquita es muy inteligente, tú vas a ser un gran ingeniero, tú vas a ser un gran arquitecto, vas a ser un gran abogado, un gran médico, y lo estamos sacando, la pregunta es, ¿quién forma a los médicos? Profe, la universidad, sí, pero ¿y cómo entra con esos conocimientos básicos? Marta Hildebrand y el señor Marco Aurelio de Negri una vez discutieron sobre algunos puntos de Mario Vargas Llosa y Marta Hildebrand dijo algo muy simple, que los psicólogos te lo dicen y todos te lo dicen. La primaria básica. La primaria es básica en la formación intelectual de todo ser humano. Básico. Inicial y primaria son básicos. Esos son los pilares de la educación. Los pilares. No solamente lo que vas a aprender, sino cómo vas a aprenderlo. Y la motivación con el cual vas a aprenderlo. Es básico. Y los alemanes y japoneses se preocuparon bastante en su educación primaria y inicial. Y le cambiaron la mentalidad a su gente. Ser profesor no es un trabajo no solamente mal remunerado, sino mal reconocido. Ellos cambiaron eso. Tampoco es que tú te vas a Alemania y vas a tener ese profesor y vas a ganarte pues el soldazo que ganas más que un abogado, pero no ganan mal. E incentivan, motivan a las grandes mentes a que sean profesores. Porque la cosa es bien simple. ¿Quién le enseña matemáticas? ¿Quién le enseña regla de tres simple? ¿Quién le da el gusto? Ah, acá es al revés. Aquí es al revés. ¿Mm? Aquí me acuerdo que una vez yo enseñé en un colegio, años enseñé en un colegio. Y cuando recién comenzamos a enseñar, permíteme que tome este paréntesis para mostrarte. Y un alumno se para, estábamos todos separados para saludar todo, y un alumno se para y me pregunta, profe, ¿usted qué ha estudiado? Y es la primera vez que voy a decir que estudio, ¿ah? ¿Qué he estudiado? ¿Ah? Yo no soy de decir que estudio, no me gusta decir que estudio. No me gusta, ¿por qué? Porque yo prefiero que la gente me califique y que la gente, que mis alumnos me califiquen por lo que les estoy enseñando, no por los títulos que tengo. ¿No? Yo no soy partidario de ingresar a una pizarra y colocar licenciado tal, magíster tal. Decirte yo que pisé esta universidad, yo pisé esta otra. No, no, no. No, no. A mí lo que me gusta es que tú, en la cancha, en este caso, en esta cancha virtual, tú digas, ese profe algo me está enseñando. Ese profe algo sabe. No es que yo vaya de arranque a tratarte de, entre comillas, impresionar diciéndote yo estudié aquí, yo estudié allá. No. ¿Me entiendes? No. Tener títulos no necesariamente quiere decir que sepas mucho. Pero bueno, este chico me dice, profesor, ¿usted qué ha estudiado? ¿Pero por qué? "Pues, pero no puede ser. Yo le digo, claro. Yo estudié historia pura en la Universidad de Villarreal. Y de ahí estaba aburrido porque solamente trabajaba y no leía. Y me puse a estudiar pedagogía en San Marcos. Ambas carreras obviamente culminadas. Y de ahí he culminado, aunque todavía me falta la tesis, he culminado el posgrado de maestría, también en historia, porque yo soy terco, todo me gusta historia, en la PUC. Entonces me dice, por eso usted es historiador, ha estudiado también pedagogía y tiene culminado los estudios de posgrado o de maestría en historia, sí. Y me dice esto, y alumno de colegio, por eso, ¿y qué hace dedicándonos a nosotros? Y yo lo miro, le digo y me río, pero me río en buena onda, le digo, o sea, tú no te consideras digno de estar parado frente a mí. Y le cambié porque el chibolo, yo entendía su forma de pensar. Bueno, buen chico, ¿ah? Es como decir, profe.
Usted tanto, entre comillas, tanto sabe y qué haces en el colegio. Le digo, ¿qué? ¿No te sientes digno? ¿No te sientes que debes estar conmigo parado frente a mí? O sea, si tú consideras que yo sé, sí, profe, usted sabe, entonces ¿no te parece que deberías aprovechar lo que sé? ¿No te parece que deberíamos estar lo que un poquito sabemos enseñando en el colegio y no solamente irnos a la universidad a enseñar? Y que ustedes se queden, pues, tal vez con profesores que sepan un poquito menos. ¿Me dejo entender? Entonces, en el Perú tenemos una visión distinta. En Latinoamérica tenemos una visión distinta sobre educación. Y por eso que estamos un poco complicados. Los alemanes cambiaron eso. Los alemanes cambiaron eso. Pero ojo, los alemanes lo cambian ¿en qué sentido? En el sentido de que todos leen. La capacidad de lectura de una familia alemana promedio es de al menos un libro todos los miembros de la familia al mes. Al mes. La inversión del presupuesto familiar en textos, ya sea textos impresos y textos digitales, es de al menos el 5 a 10%, el 5% del presupuesto familiar. O sea, toda la familia te lee, aunque sea un libro, no sé, pues un libro de novela, cuentos, pero toda la familia te lee. Entonces, para ellos la lectura, la educación es algo que es día a día y le cambias la forma de pensar a la población. Y no es la lectura solamente porque tienes que dar un examen de admisión o solamente porque tienes que dar un examen. Ahí está otro problema, que nosotros solamente leemos para el examen. O sea, Alemania cambia eso. A punto también lo cambia. Por eso que su educación es tan buena de ellos. Es muy, muy buena. Porque su educación es una educación de la sociedad. La sociedad cambia su forma de pensar. Y no solamente el colegio, ¿ya? Sí, ellos no es que sean una raza distinta, no es que son raza superior, no, 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 eso es una tontería, es eso. Ellos cambiaron la mentalidad y lo hicieron en base a un golpe muy fuerte, que fue la Segunda Guerra Mundial, aunque ya antes lo estaban haciendo. O sea, pues, entonces, el milagro alemán es eso, ¿no? El milagro alemán es la recuperación económica de Alemania, pero la Alemania federal, la Alemania capitalista, luego de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la aceptan a la Alemania, la Alemania capitalista la aceptan en la ONU y en la OTAN. En eso lo aceptan. Y eso va a ser un problema, porque al ser aceptada en la OTAN, Alemania es aceptada en una alianza militar, y es por eso que la Unión Soviética genera su pacto de Varsovia, para detener cualquier intento de ataque desde Alemania. Ahí tienes Berlín, ¿no? Mira Berlín cómo estaba dividida y el famoso muro de Berlín, ¿no? Ordenado a construir por los soviéticos para evitar que los socialistas de los países cercanos y de la propia Alemania se escapen a el bloque capitalista. Lo que hacían era ingresar a Alemania, irse a Berlín Oriental, meterse a Berlín Occidental y de ahí irse al capitalismo, se escapaban. En realidad, en buen cristiano, el muro de Berlín evitaba que las personas se fueran del socialismo. Esa es la realidad, ¿no? En buen cristiano. En el año 1989 al 91 se da el proceso de reunificación, ¿m? Donde se firma el famoso Tratado 2+4. Dos, porque son dos Alemanias que le piden a los cuatro países que la dividieron, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética, que puedan volverse a unir. Y se han vuelto a unir. Ahorita es la República Democrática, ahorita se llama República Federal Alemana. Es su nombre, pues. ¿Ya? Es su nombre. Y su capital es Berlín. Independencia de la India. Bueno, esto ya se ha tocado al momento que hablamos de descolonización. La India se independiza de Inglaterra. Inglaterra la tenía dominada desde el siglo XIX, ¿ya? La tenía como colonia. Uno de los primeros levantamientos es la rebelión de los cipayos. Los cipayos son unos soldados que se levantan contra Inglaterra porque Inglaterra va a abusar de sus costumbres. Inglaterra, los indios, porque son indios, son de la India, son indios, ellos no consumen carne de cerdo por una cuestión de religión, la religión hindú. Y a los cipayos se les dio unas armas que tú tenías que echarle pólvora al arma. No es que el cartucho tuviera pólvora, tenías que echarle pólvora y a la pólvora venían unas bolsitas
que o eran de cuero de cerdo o eran de papel, pero que estaban embadunados con grasa de cerdo. El problema era que por la forma del arma, tú tenías que agarrar la bolsita, como tenías que agarrar el arma, tenías que agarrar la bolsita y romper la bolsa con los dientes para poder echar la pólvora en el arma. Entonces, encima que tenías que agarrar una bolsa que era de cerdo, era meterte a la boca este cuero de cerdo o este papel engrasado con cerdo. Y eso era pues una total falta para la religión de los indios. Y los ingleses los obligaron a hacer eso y se hizo un levantamiento. Ese fue el primer levantamiento. ¿Ya? Luego viene lo que te dije, ¿no? Viene esta debilidad de Inglaterra, producto de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tienes a un Gandhi que va a viajar a Inglaterra, perdón, un Gandhi que viaja a Inglaterra, que se forma como abogado en Inglaterra y que viene con todos estos pensamientos, pues, de independencia. Gandhi habla independencia, hay que entenderlo a Gandhi como indio que es, como hindú que es, ¿ya? Gandhi habla de paz. Eh, Hay que entender que la independencia de la India fue bien violenta, bien violenta fue la independencia de la India. Y el proceso posterior también, porque una vez que la India se independiza de Inglaterra, viene un problema. Dentro de la India hay dos religiones muy fuertes, que es la hindú y la musulmana. Y la hindú es una religión que tiene más de 2 millones de dioses, que la musulmana tiene un solo Dios, que es Alá, y encima es muy violenta en el sentido de que no le gusta que haya tantos dioses. O sea, aquí es un choque impresionante. Entonces comienza una guerra civil entre los hindúes y los musulmanes. Y ahí es donde hay mayor cantidad de muertes. Y ahí es donde tú ves a Gandhi, pues, apareciendo haciendo su huelga de hambre, tratando de decir cálmense, ¿no? Entonces, la independencia de la India, el hecho de que haya tenido a Gandhi, no quiere decir que fue una independencia pacífica, fue muy violenta, muy violenta. Y tanto así que Gandhi muere asesinado. Y por último, la independencia de Israel, ¿no? Uy. Israel es el país de judíos, es el país que nace de la migración judía después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, ya desde el siglo XX los judíos estaban escapando de Europa y yéndose a la tierra prometida, al Canaán, solo que ahora se llamaba Palestina. Y estaban ingresando y comprando tierras, haciendo sus campos de cultivo, ¿no? Bajo la idea de que ellos debían regresar a la tierra prometida, ¿no? Eso se llama sionismo, ¿no? El sionismo fue una propuesta nacionalista judía del siglo XIX que lo que establecía era el retorno de los judíos a la tierra prometida. Tú recordarás que los judíos no estaban en la tierra prometida desde la época romana, cuando el emperador Tito los había expulsado de Jerusalén y los había disperso en la famosa diáspora por todo el mundo. Ya desde el siglo II después de Cristo hasta el siglo XX los judíos no habían vuelto a su tierra y estaban volviendo de a pocos. Pero después de lo que pasa con los nazis, la migración judía europea es muy fuerte y comienzan a llegar a la tierra prometida, pero como ya te dije, era Palestina la tierra prometida. Y el punto es que Palestina era un país árabe y es un país musulmán. Entonces comienzan los choques entre los judíos recién llegados, que son esos, son judíos, son hebreos de origen judío, y algunos no eran hebreos, eran judíos nada más, contra los árabes musulmanes. Entonces, en este choque, la ONU decide dar una solución. ¿Y cuál es la solución? De que se parte el país en dos, como tú lo ves ahí, y que un sector sea para los judíos y otro sector sea para los árabes. Un sector va a llamarse Israel, que es para los judíos, y el otro sector se va a llamar Palestina, que sigue siendo el mismo nombre, que es para los árabes. La cosa se pone bien complicada porque encima los palestinos son los descendientes de los filisteos. Tú bien sabes por la Biblia que filisteos y hebreos no se han llevado bien históricamente. En la Biblia se han parado matando, Sansón y todo lo demás. Entonces comienzan las guerras. Porque muchos países árabes no estaban de acuerdo con que naciera un nuevo país sobre territorio de un país hermano. Muchos países no estaban de acuerdo y comienzan una guerra. Son cuatro las grandes guerras. Ahí tienes la del 48, que es la primera guerra árabe-israelí, la del 56, que es la segunda, la del 65 y la del 73. Las cuatro guerras las ha ganado Israel. Las cuatro las ha ganado Israel. ¿Ya? Y en ese proceso de victoria de Israel, cada vez Palestina se iba reduciendo más. Miren lo que ha quedado Palestina ahora.
¿no? De ser un país casi mitad, que era esto, el plan de la ONU, mira lo que ha quedado. ¿Mm? Y hoy los palestinos son uno de los pueblos refugiados más grandes. Porque ahora, los palestinos dicen esto, ¿no? Antes del nacimiento de Israel, nosotros teníamos un país y ellos vagaban por el mundo. Ahora nosotros vagamos por el mundo y ellos tienen nuestro país. Profe, ese no es el país que ha salido en las noticias de que ya han vencido el COVID, que ya se han quitado la mascarilla. Sí, ese es Jerusalén. Es Israel, es Israel. ¿Mm? Ten en cuenta que también ellos han actuado bien, ¿no? Han actuado rápido, han comprado Kamasusi, han comprado oxígeno. Ellos tienen otra forma de pensar. Y aparte que tampoco no son muchos, pues creo que los israelíes en su país son 10 millones. Es más o menos lo que somos la cantidad de limeños, ¿no? 10 millones. ¿No? Pero han actuado muy rápido, ¿ah? Han actuado muy rápido, han comprado las vacunas a un precio mucho mayor del mercado, ¿ah? Si han comprado las vacunas, olvídate, ellos lo han comprado 2 veces más caros, pero ellos tienen esta lógica, comprar vacuna al precio doble para que me llegue todas las vacunas y poder vacunar a mi gente, a tener que meterlos en cuarentena, ¿dónde pierdo más? ¿Comprando el doble o un día de cuarentena? Olvídate, un día de cuarentena, dicen ellos, me cuesta más que todas las vacunas, así que yo mejor prefiero pagar esto y que todos me salgan a trabajar, ¿no? Lo que se han hecho los israelíes es cerrar las fronteras. Es decir, nadie me entra, nadie. O sea, los que estamos aquí sabemos que estamos inmunizados, sí, ya, entonces nadie me entra. Y los israelíes, sí, estos sí meten bala como no tienes idea, no creen nadie. Bueno, chicos, voy a darte las claves de tu, de tu semana y ya pueden después pasar a la práctica. Si tienen alguna pregunta, obviamente, háganla, háganla. Lo rico de Guerra Fría es que tiene un montón de temas, ¿no? Lo complicado de Guerra Fría es que tiene un montón de temas. O sea, hablamos de muchos temas que no hemos hablado, pero lo complicado es que son muchos. ¿Mm? A ver, ¿dónde estoy? Acá estoy. Ellos ya salen sin mascarilla. Creo que hasta pueden ir a ciertas actividades. A ver, inicio de la Guerra Fría, fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde estás? Aquí estás. Países líderes de la Guerra Fría. Los líderes de la Guerra Fría, Estados Unidos y Unión Soviética. Listo, cerrado. Hecho, por aquí. Hecho que finalizó la Guerra Fría, la desintegración neosoviética. Ahí está. Listo. Es un país no alineado, la India, pues, ¿no? Es un país asiático. Conferencia de Bandung se relaciona a los no alineados. Ahí nace la idea de los no alineados. Alianza Militar Capitalista, la OTAN. Es la Alianza Militar Capitalista. Plan de ayuda económica para la reconstrucción de países europeos capitalista. Plan Marshall. Si fuera socialista sería Molotov. Presidente de Estados Unidos con quien se inició la Guerra Fría. Con el presidente Truman. Recuerda que Roosevelt había muerto ya a inicios de abril. 12 de abril muere Truman. Roosevelt, perdón. Periodo denominado Guerra Fría se inició tras el intento de tomar Balcanes, negativo de la unidad apoyar la construcción europea, reparto de Alemania, culminación de la segunda. Acá está la veo. Y la 10, no sé por qué se partió así. Incidente que durante la Guerra Fría casi provoca un conflicto bélico entre las dos mayores potencias del periodo. La crisis de los misiles, también llamada crisis del Caribe, ¿ah? También llamada crisis del Caribe. La pregunta número uno es la A, la pregunta número 2 es la C, la pregunta número 3 es la D, 4D, 5A, 6B, 7A, 8B, 9D y 10D. En realidad los palestinos comenzaron a ingresar sin permiso. ¿Ya? Comenzaron a ingresar sin permiso. Palestina en ese momento era un protectorado de Inglaterra. Inglaterra no sabía qué hacer y luego la ONU establece que haya dos países. Ujú. Hay una novela muy bonita, yo la recomiendo, porque no solamente te habla sobre la construcción de Israel, sino que además te cuenta la historia de los judíos, más allá de la Biblia, ¿no? Y tú vas a enterarte mucho. Así se llama la novela, yo la recomiendo, yo la leí. Hay una película, ¿ya? Sobre esta novela hay una película, pero obviamente las novelas siempre
Esta novela, Éxodo, perdóneme que me comí la tilde, Éxodo de León Uris, ¿ya? Está en PDF, ¿ah? Eh, muy buena novela, ¿ah? Lo que sí les pongo como advertencia, siempre, León Uris es judío, así que no vayas a esperar que la novela sea muy crítico hacia los judíos, ¿no? Se llama Éxodo no por lo de Moisés, se llama Éxodo porque trata sobre el nacimiento de Israel por esto de la ONU y la lucha con los palestinos, y porque uno de los barcos que parte de Europa y que llega a Israel, a Palestina, donde está el protagonista, se llama Éxodo, se llama el barco. Entonces la novela trata sobre este nacimiento del país judío, del país de Israel, y te va contando también hechos de la historia judía, ¿no? Cómo los judíos pelearon contra los romanos, te van contando muchas cosas que tú no sabías. Y dices, mira qué raro, mira qué curioso. Porque para nosotros los judíos terminan con Cristo, ¿no? Y de ahí comenzamos a saber la historia cristiana, ¿no? Pero de ahí no sabemos más. Entonces esta novela es grande, pero créeme que es de lectura rápida, fácil, y aquellos que les gusta un poco la historia te atrapa, ¿no? De nada, Juan, de nada. Otra novela que yo recomendaría, ¿ya? Como para que tú sabes que nosotros intelectuales tenemos que ser así, y no estoy siendo irónico, es esta novela, ¿ya? Este es sobre Alemania, ambas. Premio Nobel de Literatura. Opiniones de un payaso, de Heinrich Böll, no sé cómo se pronuncia porque tiene diéresis y no sé cómo sacar diéresis aquí. Buena novela, también altamente recomendable. ¿Ya? De nada, Juan, de nada, José. Esta novela, Opiniones de un payaso, trata sobre una crítica a la sociedad alemana post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un payaso, que tú sabes que en Europa los payasos son bien considerados, que él ante una situación personal comienza a criticar a su entorno y en esa crítica a su entorno hace una crítica a los católicos, a los luteranos, a los nuevos alemanes, los nuevos ricos, critica a los nazis que se volvieron no nazis, o sea, muchachera, te desnuda la sociedad alemana post Segunda Guerra Mundial, muy buena esa novela. Premio Nobel de Literatura. Así que aquellos que les guste leer un poquito más con novelas, y creo que también está en PDF. Creo que también está en PDF. De nada, José. Listo, Marjorie. Listo, Juan. ¿Ya? Si pueden, léanla. Éxodo sí hay película que yo sepa, nunca la he visto. Así que no sabría decirte qué tal es. Y de opinión un payaso creo que no hay, ¿ah? Listo, José, listo. Siempre lean, siempre lean. Siempre busquen en que leer algo. Listo, Joel. Listo, Mónica. Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante. Listo, Teresita. Nos vemos la próxima semana. Cuídate.
Chao. Bueno, chicos, lo dejo. Cuídense bastante. Hasta la próxima semana. Chau.